Ok, les pedimos a todos los presentes que por favor mantengan cámara y micrófonos apagados. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Somos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Químicas. Nuestro equipo está conformado por Mariana Arriaga Alvarado, Pablo Eduardo Díaz Bacio, Pablo Ortiz Argumedo y Ana María Rodarte Ruiz y Pablo Durán Tapia. Vamos a presentar los tipos de desechos, reciclaje y las 3 R's de la ecología. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Rodarte. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar a hablar sobre los tipos de desechos, es importante saber, pues, la importancia de estos. La generación de residuos actualmente es uno de los problemas ambientales más serios que existe. Esto se debe principalmente a la cantidad de residuos que generamos se intensifica año tras año. Las actividades productivas y de consumo aumentan. Asimismo, las necesidades y deseos de las personas se vuelven más exigentes en el ámbito de calidad, y esto le da entrada a la aparición de materiales más resistentes a los procesos de degradación natural. Por lo tanto, permanecen más tiempo en el medio y aumentan su peligrosidad. Estos son los factores que agravan la situación actual de los residuos. Es importante saber qué tipos de desechos generamos para poder facilitar una recolección que permita realizar el reciclaje o los procesos indicados para cada tipo de desechos. La clasificación de los residuos se realiza dependiendo de las características que estos tengan. La primera clasificación va según su biodegradabilidad. Aquí entran los orgánicos y los inorgánicos. En los orgánicos, pues son los desechos que están compuestos por materias derivadas de vegetales, animales y comestibles. Estos se descomponen con facilidad y vuelven a la tierra. Pues un ejemplo son las cáscaras de fruta o verdura, restos de comida, cascarones de huevo, huesos, semillas, flores, etc. Todos estos son biodegradables, es decir, que tienen la capacidad de fermentar y ocasionar procesos de descomposición. Aunque la naturaleza los pueda aprovechar de alguna manera, el exceso y acumulación de estos puede producir la multiplicación de microbios y plagas, lo que los convierte en fuentes de contaminación para el agua y el suelo. En los residuos inorgánicos, pues son los residuos que no están compuestos por elementos orgánicos. Estos son las latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso cotidiano de origen industrial, los cuales tardan mucho tiempo en desintegrarse o nunca se descomponen. Estos no siempre son inservibles, ya que existen diferentes formas de reutilizarlos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los residuos con características físico-químicas. Aquí entran los sólidos, que pues son los desechos que comúnmente conocemos como basura. Estos representan una amenaza por su producción excesiva e incontrolada. También contribuyen a la contaminación de las aguas, la tierra y el aire, además de que ponen en peligro la salud humana y la naturaleza. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los residuos líquidos. Estos también son llamados aguas residuales, ya que son la combinación de agua y residuos originados de la actividad doméstica, industrial, agropecuaria, minera o comercial. Según la naturaleza de estos, pueden ser residuos líquidos peligrosos, que son todos aquellos que representan un riesgo directo a la salud y al medio ambiente, o los residuos líquidos no peligrosos, que pues son los que no representan ningún riesgo. ¿Le das a la siguiente? Bueno, las emisiones gaseosas son todas las sustancias que se descargan en la atmósfera. Estas podrán ser o no contaminantes del aire, independientemente de su origen natural o antrópico. Pues un ejemplo es el metano, que naturalmente es producido por el ganado bovino. A pesar de tener un origen natural y que no es tóxico en pequeñas cantidades, cuando sube a la atmósfera comienza a contribuir al calentamiento global, ya que se considera un gas de efecto invernadero,
relativamente potente por tener un potencial de calentamiento mayor que el CO2. ¿Le das a la siguiente, por favor? Dentro de esta clasificación también entran los residuos radioactivos, que pues estos desechos se pueden presentar en forma gaseosa, líquida o sólida. Estos contienen o están contaminados con elementos químicos radioactivos, ya sea isótopos radioactivos o radionucleidos, en concentraciones superiores a las establecidas por los organismos reguladores. Estos desechos frecuentemente son el subproducto de un proceso nuclear, pues un ejemplo es la fisión nuclear. Estos residuos se dividen en 3 y 2 de ellos tienen una subdivisión. El primero es residuos de muy baja actividad. Su subdivisión es vida corta y media y vida larga. Los residuos de baja y media actividad, de igual manera, se dividen en vida corta y media y vida larga. Y por último, los residuos de alta actividad, que son los que son más peligrosos, contienen más radiactividad y son con los que tenemos que tener más cuidado. ¿Le das a la siguiente, por favor? La siguiente clasificación es según su peligrosidad. ¿Me das a la siguiente? Aquí entran los residuos biocontaminados. Estos residuos son peligrosos, con riesgo biológico o infeccioso. Estos pueden provenir de cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos provenientes de quirófano, ya sean gasas y vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, elementos impregnados con sangre u otras sustancias que no se pueden esterilizar y agentes quimioterápicos. ¿Me das a la siguiente, por favor? Gracias. Los peligrosos pues, son aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos o daños o efectos no deseados, ya sea directa o indirectamente hacia la salud humana, de animales y el ambiente en general. También se le considera un residuo peligroso a los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. Después están los no peligrosos, que pues estos se dividen en 2. En los inertes, que son aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Estos no son biodegradables. Y los no peligrosos valorizables, que pues son los materiales que se entregan a los gestores de recolección para su reciclaje. Y los dejo con mi compañera Paola Ortiz. ¿Sí está Paola? Bueno, la siguiente clasificación es según su origen. La primera son los industriales. Estos son, bueno, como su nombre lo dice, son los residuos que son generados. En esta existen 3 clasificaciones. La primera son las inertes y estos son los que no presentan un alto riesgo de contaminación y además tampoco afectan tanto la salud de las personas. Estas se pueden depositar y verter o almacenar sin tratamiento previo porque pues como no presentan un alto nivel de riesgo, por lo mismo no lo necesita. Entonces, la siguiente clasificación son los asimilables a urbanos. ¿No podría regresarle, por favor? La siguiente son los asimilables a urbanos. Estos
suelen tener una composición orgánica, por lo tanto es degradable. Y su tratamiento es similar a los que se utilizan en los residuos urbanos, los cuales se hablarán más adelante. En este entran los residuos que se generan por las industrias de la alimentación, del papel, del cartón, de los plásticos y los textiles. Después son los residuos industriales especiales. Estos sí tienen un potencial alto de contaminación y por lo tanto suponen un grave riesgo para la salud humana y además para el medio ambiente. Estos requieren un tratamiento especial para su disposición final y es importante identificarlos y almacenarlos de forma diferente al resto. ¿Podrías darle, por favor? La siguiente clasificación según su origen son los agrícolas y ganaderos. Estos provienen de las actividades agrarias en un sentido amplio. La primera son los residuos agrícolas. Estos son los restos de las podas, las pajas, y estos pueden ser aprovechados como biomasa para la alimentación de animales, la producción de energía y para fertilizantes. Después son los residuos forestales. Estos son aquellos que se producen como consecuencia de las actividades forestales, principalmente destinadas al aprovechamiento de la madera y para prevenir las plagas y los incendios. En esto entran las ramas, las hojas, la madera de mala calidad y los recortes de esta y el acerrín. Después son los residuos ganaderos. Estos, pues como su nombre lo dice, son los producidos por los propios animales al utilizar la biomasa vegetal como alimento. Este tipo de residuo se divide en dos, por así decirlo, según su originalidad, o sea, si es por animales vivos o muertos. Si es por los vivos, en esto entran los estiércoles y los purines. Si son por los animales muertos, son los residuos de los mataderos. ¿Podrías darle, por favor? Después, la siguiente clasificación son los sanitarios. Estos son los residuos generados por cualquier actividad sanitaria, incluidos los desechos por actividades veterinarias. Estos desechos pueden contener agentes patógenos y por lo tanto pues, causar enfermedades a las personas expuestas. Estos son producidos por los hospitales ambulatorios, centros de salud, clínicas veterinarias y los laboratorios. Estos se dividen en 5 subclasificaciones. La primera son los biosanitarios sin peligrosidad. Estos son los residuos inertes que no plantean exigencias especiales para su gestión. Es decir, no presentan mayor riesgo como los primeros que mencionamos. En este entran materiales de curación, yesos, la ropa y material de un solo uso que está manchado de sangre u otro tipo de fluido biológico. Después son los biosanitarios especiales, que son los patológicos, contagiosos o infecciosos. Estos sí requieren una serie de medidas de prevención durante su manipulación, ya que estos sí generan un riesgo para la salud del laborador. Estos residuos son la sangre, las agujas y material punzocortante y todo tipo de vacunas o los cultivos o cepas. Después son los residuos químicos. En este tipo de residuos se encuentran los medicamentos caducados, los líquidos fijadores y reveladores que se utilizan en la microscopía, además del formol o el sifol, que son utilizados para conservar algunos órganos, o los productos que se emplean en algunas máquinas de laboratorio. Después son los especiales radioactivos. Estos, como su nombre lo dice, son las sustancias que son radioactivas y por lo tanto tienen un tratamiento específico según la sustancia que se maneje. Después son los especiales de restos atómicos de entidad. Estos son partes anatómicas de cualquier organismo y estos se clasifican en grupos según la entidad de la que provienen. ¿Puedes cambiarle, por favor?
Después, la siguiente clasificación son los residuos de construcción y demolición. Estos son los residuos que son procedentes de las actividades ligadas a la demolición o la construcción de alguna infraestructura, como el escombro. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Después son los residuos urbanos. Estos son los residuos que son generados en los domicilios o en algunas pedanías o las urbanizaciones. Bueno, este tipo de residuos está rigada por el artículo número 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Este artículo establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos urbanos. Estos vienen siendo desde la recolección, desde el traslado, el tratamiento y hasta su disposición final. Los residuos urbanos se dividen en diferentes clasificaciones, pero nos vamos a enfocar en los residuos sólidos urbanos, que estos son los que son generados en las casas de habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas. Estos a su vez se dividen en los residuos sólidos domiciliarios y asimilados depositados en contenedores de acera. En estos, una fracción es orgánica y la otra es inorgánica, que a su vez se dividen en los domiciliarios, en residuos de supermercados y de los polígonos industriales. Después, la siguiente clasificación son los residuos sólidos urbanos con recogida selectiva. Estos, pues como su nombre lo dice, son los que están depositados, que tienen unos contenedores especiales, por lo tanto necesitan una recogida especial. En estos entran la clasificación del papel, el cartón, el vidrio y los envases, que son provenientes de algunos centros generadores, como por ejemplo, pues como ya lo habíamos mencionado antes, los domiciliarios, supermercados y polígonos industriales. También son los que son generados en la hostelería y en la restauración. Después son los enseres y voluminosos, teniendo entendido como enseres que son los muebles, las ropas o los instrumentos que son la propiedad de una persona o que se utilizan en alguna profesión. Y después las pilas, en este existen centros de acopio para que las personas puedan llevar las pilas que ya no utilicen y así no tirarlas a la basura común. Siguiendo con la participación de mi compañera, otra clasificación son los otros residuos sólidos urbanos. Aquí entran los residuos procedentes de la limpieza viaria, que son los que se generan y se depositan en la vía pública. Su cantidad y naturaleza es muy variable y depende directamente de los comportamientos de los ciudadanos. Estos pueden ser papel, vidrio, plástico, tierra, desechos de las obras realizadas en la vía pública y partículas procedentes de los gases de tubos de escape de los carros. También entran los residuos de jardinería, que son las hojas, el césped o restos de poda de jardines. Estos ocupan un gran volumen por su baja densidad y tienen una inflamabilidad muy alta. Estos son biodegradables. También entran los residuos procedentes de la limpieza de solares. Los solares son parcelas de terreno edificables. Estos generalmente los ubicamos como terrenos baldíos. La limpieza de estos las realiza el propietario, ya sea por una propiedad particular o del gobierno. Estos residuos pueden ser orgánicos o inorgánicos. También se pueden encontrar restos de escombro. En los residuos electrodomésticos, pues son todos aquellos aparatos electrodomésticos o del hogar que ya no funcionan o han tenido algún daño y el propietario ya no los quiere. Es importante llevar estos desechos a un centro de recolección especializado para que tengan un trato indicado. Los medicamentos caducados, pues estos pueden ser considerados un contaminante ambiental emergente, es decir, que sus
componentes pueden suponer un problema sanitario o ambiental que aún no está suficientemente investigado ni regulado. Y por último, pues son los neumáticos, que pues estos se desechan por el desgaste de la cubierta o destrozo de la misma en vehículos o maquinaria diversa. Estos son llevados a un lote donde se busca darles un uso, ya sea para pues, el césped artificial en los campos de fútbol, pavimento para parques infantiles, drenajes y rellenos para construcciones. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales con el que fabricar otros productos. Permítame. De esta forma, los residuos se someten a un proceso de transformación ecoambiental para poder ser aprovechados en algún proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materiales primas o ayudando a eliminar los residuos. Bueno, es importante diferenciar entre reciclar y reutilizar, siendo este último el aprovechamiento de un determinado objeto para otro uso, ¿sí? Sin necesidad de tener que procesarlo físico-químico, o sea, una transformación físico-química. Un ejemplo, por ejemplo, sería el de una botella de plástico. Usarla como un florero o una cartera con, no sé, un pantalón viejo. Eso sería reutilizar. Pero el reciclar implica la transformación de los residuos, o sea, de esa basura, mediante procesos que se conviertan esos desechos en un producto nuevo, en un material nuevo. Y ahora, sí, pero esto ¿de qué nos beneficia, no? Bueno, cuando hablamos del reciclaje, hablamos de cuidar el medio ambiente. Es importante no pensar solamente en nosotros, sino en el mañana, ¿no? En un futuro, porque si no cuidamos nuestro planeta, si seguimos así como vamos, destruyéndolo, pues ¿qué va a quedar para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros sobrinos, nuestros hermanos, primitos, yo qué sé. Entonces hay que pensar en un futuro, hay que pensar en el futuro de la especie humana, ¿no? Dejar un mundo pues, mejor para ellos, para que ellos puedan cuidarlo, aún conservarlo aún más y sobre todo pues amarlo. Bueno, el reciclaje es una herramienta útil de producto de la conciencia de la responsabilidad humana, en los cual nos proporciona una idea de cómo contribuir y aportar nuestro granito de arena a hacer un mundo mejor. Sí, pero ustedes se han de preguntar, ¿no? Pero ¿qué gano yo reciclando? O sea, ¿qué beneficios me da a mí? Pues la verdad es que no solo te da beneficios a ti, sino que nos lo da a todos, hasta el planeta le da sus beneficios. Estos beneficios pueden entrar tanto económicos, socioculturales y del medio ambiente, y ahorita les voy a explicar unos. Por ejemplo, el ahorrar energía. Ahorrar energía no suena tonto reciclando, pero déjenme les explico por qué. El ahorrar energía es porque es menos costoso reciclar un material que fabricarlo desde cero. No sé, por ejemplo, el vidrio es más costoso tenerlo que hacer a volver a reciclarlo. Otra es reciclar, es ayuda a evitar la explotación de los recursos. O sea, volvemos a lo mismo. Evita volver a tomar los recursos naturales para hacer producto nuevo. Entonces, el reciclar hace que tomemos los productos que ya se hicieron, reciclarlos y volverlos a hacer otra vez productos. ¿Sí? Se reduce la contaminación, obviamente, proporciona una atmósfera más limpia. Ayudamos a reducir el daño producido por el medio ambiente. Permite alargar la vida útil de los vertederos. Si no saben qué es un vertedero, esto es donde se deposita toda la basura de la ciudad. Esos son los vertederos. Entonces, un vertedero pues se va a llenar a menos ritmo si empezamos a reciclar, ¿sí? Entonces, si depositamos los desechos generados en contenedores correspondientes, así sería un coste menos de la clasificación de los recursos. Hasta todavía reciclar nos ayuda económicamente
porque en algunos centros de reciclaje ofrecen compensaciones económicas por llevar, no sé, 1 kilo de latas, 1 kilo de plástico, de papel. Entonces, hasta reciclar nos puede ayudar económicamente, perdón. Bueno, el reciclaje pues contribuye a eliminar los residuos generados, ahorrar los procesos industriales y a reducir la explotación de los recursos naturales. Pues por todo eso, por todos esos beneficios que nos da, ya sea económico, sociocultural o del medio ambiente, pues resulta muy positivo empezar a reciclar, ¿no? Ok, y ya sabemos qué es el reciclaje y para qué nos sirve. Bueno, ahora, ¿cómo empiezo a reciclar? ¿Cómo empiezo a poner mi granito de arena a este planeta, no? Bueno, hay diferentes tipos de reciclaje de acuerdo a los materiales que existen. Cada material tiene que pasar por un proceso de reciclaje diferente, ¿sí? Entonces, es importante separar antes de reciclar. Esto quiere decir que debemos separar los residuos según su categoría y depositarlos en contenedores correspondientes para cuando lleguen a la planta de reciclaje, estos puedan ser procesados correctamente sin tener que perder de tiempo y esfuerzo. Bueno, existen diferentes contenedores para reciclar y su identificación va según su color y cada color representa un material. Esto resulta muy útil en los núcleos urbanos, en las ciudades, ya que pues así facilita a la población para poder contribuir, tener que cada contenedor va a estar identificado y así la persona va a poder desechar donde debe de ser cada material, ¿sí? Bueno, les voy a explicar muy por encima porque esto es tema de otros compañeros, entonces no queremos abordar mucho de esto. Entonces, el contenedor azul es un contenedor especial para papel y cartón. Es importante mencionar que pues estos deben de ir aplastados para que tenga más cavidad el contenedor. El contenedor amarillo, este va a contener para plásticos, latas y envases. El contenedor verde, o también llamado iglú verde, este es para vidrio. Si la botella de vidrio o algo contiene, no sé, tapa de metal, plástico o corcho, este debe depositarse en otro lugar. En el verde nada más va puro vidrio. El naranja es para reciclar residuos orgánicos. Si no se cuenta con este, se pueden depositar en el gris. El contenedor rojo, este es un tema, bueno, es más especial el rojo, porque este solo, no se encuentra en los núcleos urbanos y es más frecuente para residuos tóxicos y peligrosos, ya sea hospitalarios. Y por último, el contenedor gris, que este pues es destinado a toda la basura doméstica y residuos que no encajan en otras categorías. Ok, bueno, sigo yo. Yo les voy a hablar un poquito de cómo reciclar algunos residuos, los que son más importantes. En este caso, primero los orgánicos. Los orgánicos en sí no se pueden reciclar, pero se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, al referirnos a residuos orgánicos, nos referimos, por ejemplo, a cascarones de huevo, algunas verduras que quedan en nuestra casa, residuos de poda, como lo explicaban anteriormente, ramitas y cosas así. Esto se puede utilizar para compostarlo y esto nos sirve para darle abono a nuestras plantas. Entonces, también otra forma de utilizar los residuos orgánicos, por ejemplo, algo que ya está procesado, las sopas, el pan, algo que hiciste de comer, se puede utilizar. Puedes bien consumirlo tú mismo como sobras. Hay que perder el miedo a las sobras, no pasa nada, no te vas a morir. Pero también hay gente que tiene animalitos en su casa, por ejemplo, gallinas o cerditos. Entonces, a esas personas les ayuda mucho que tú les des los desperdicios. Eso es, bueno, pueden pasar a tu casa con una tinita, tú le das los desperdicios y ahí lo que se iba a convertir en basura, ahora le va a servir de alimento para un animal. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y ahora vamos a hablar de los residuos inorgánicos. Voy a mencionar 3 ejemplos muy grandes que es de lo que más se recicla en el mundo. Y el primero es el papel. Bueno, aquí como podemos ver, individualmente, o sea, una sola persona en promedio gasta 55 kilogramos de papel al año. Puedes pensar, bueno, igual no es tanto, pero solamente en México
al año se producen 22 millones de toneladas de papel. O sea, es muchísimo. Y todo este papel solamente se recicla el 30%. O sea, es demasiado, muy, muy poquito en comparación a todo lo que se genera. Entonces, si se recicla el papel, se ahorraría el 30% de la energía que se utiliza para producirla. Es bastantito. Y luego, para reciclar el papel, lo primero que se tiene que hacer es llevarlo a un centro de acopio. O puedes pues tenerlo en tu casa y después lo llevas, cualquier cosa así. Y luego el segundo, tienes que separarlo por colores. Por ejemplo, el cartón que es café, el cartón que es blanco, el cartón que es gris, el cartón del cereal, así, tienes que separarlo. Y al final, si lo llevas a un centro de acopio, lo va a prensar para darle un tratamiento y así hacer el papel reciclado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver papel reciclado, pero es así un poquito más oscuro, porque no se utilizan tantos blanqueadores para que quede totalmente blanco. Entonces es como un poquito amarillo o café y ahorras bastante al reciclar el papel. ¿Puedes darle la que sigue? Ahora el plástico. Ya sabemos que ahorita hay una revolución muy grande con esto del plástico, porque pues imagínense, al año solamente los animales marinos, o sea, solamente hablando de lo marino, se mueren 1 millón de especies marinas a causa del plástico. Es muchísimo. Individualmente consumimos o tiramos 48 kilogramos de plástico. Solo una persona produce todos esos desechos. Y si lo convertimos a la población, se vendrían tirando 13 millones de toneladas de plástico al año. Es mucho. Entonces, y de todo este plástico solamente se recicla el 32%. Igual, es demasiado poquito. Y bueno, el proceso de reciclaje para el plástico es similar al del papel. Primero tienes que pues, recopilarlo, o sea, tener todo el plástico que puedas, las botellas, las bolsas, cositas así. Y luego se separa por colores también, porque no va a ser lo mismo una botella o una bolsa, entonces tienes que separarlo. Y si lo llevas a un centro de acopio, el papel lo van a prensar, así como aparece en la imagen del paso número 2, se prensa en fardos y luego después se le da un tratamiento, que ya nos da las botellas recicladas. Bueno, el plástico se puede reciclar 8 veces nada más, sin perder la calidad. ¿Puede darle la que sigue? Y ahora el vidrio. El vidrio también es uno de los que más se puede reciclar, pero la gente no lo hace. ¿Y esto por qué? Porque al llevarlo a un centro de reciclaje, la remuneración que te dan por el vidrio no es grande. Te dan centavos a cambio del vidrio. Entonces, aunque sea uno de los materiales que más se pueden reciclar, la gente no lo hace porque no gana dinero. Entonces, como dice en el texto, al reciclar únicamente 4 botellas de... Ay, me equivoqué, era de vidrio. Bueno, al reciclar 4 botellas de vidrio, estás ahorrando la energía equivalente a utilizar un refrigerador por 24 horas. Esto solamente por 4 botellas de vidrio. Es muy poquito en comparación a toda la energía que estás ahorrando. Y el proceso de reciclaje es primero tienes que limpiarlo. O sea, limpiarlo por dentro, limpiarlo por fuera, que quede limpio, quitarle la etiqueta y todo eso. Después lo separas por colores. El vidrio que sea blanco, el vidrio que sea negro, el vidrio que sea café, lo separas. Y después lo llevas a un centro de acopio. Y al final del centro de acopio le van a dar un tratamiento. Usualmente lo trituran y después lo funden para darle forma a la nueva botella. Un dato interesante del vidrio es que una botella de vidrio puede reciclarse creando otra botella de vidrio exactamente igual. No se tiene tanta pérdida de producto. Y bueno, otro dato interesante es que eh, en México al año se desechan 2.5 millones de toneladas de vidrio y solo se recicla el 12%. Es muy poquito. ¿Puedes darle la última? Bueno, y los centros de reciclaje en la laguna, pues hay bastantes y hay gente que desconoce que existen. Entonces, solamente en la laguna, y que son los principales, son esos que están marcados en la imagen. Así hay en la laguna centros de reciclaje. Y mucha gente no lo conoce. Entonces, en tu casa puedes empezar a separar los residuos para darles un tratamiento después y así aportar un granito de arena. Muy bien, la regla de las 3 Rs, que se traducen como reduce, reutiliza y recicla. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, el origen de la regla de las 3 Rs tiene su origen
por una propuesta de la organización no gubernamental de Greenpeace, y que a su vez Japón, que es uno de los países pioneros en teoría, hacer movimientos muy ecológicos y ser uno de los países con menor índice de basura en todo el mundo, defendió esta propuesta en la cumbre del G8 de 2004. La siguiente, por favor. Bueno, esta idea promueve prácticamente pues, 3 pasos básicos, que sería la disminución de la producción de residuos, y así pues contribuir a la protección, conservación del medio ambiente. Es decir, al nosotros reducir, reutilizar y reciclar, se trata de cambiar los hábitos de consumo de la sociedad, haciéndonos nosotros más responsables y pues de alguna forma hacer una sociedad más sostenible en cuanto a sus recursos y energía. Esto haría reducir de manera significativa ya sea los residuos urbanos y pues nos ayudaría de cierta forma a la gestión de los residuos de una manera mucho más eficiente, que haya menos basura, tanto en vertederos como en los océanos, etc. La siguiente, por favor. Reducir. Reducir tiene como finalidad disminuir el gasto tanto de materias primas como de energía, agua o ya sea bienes de consumo. Asimismo, pues intenta reducir lo que es el aporte de CO2 a la atmósfera, dióxido de carbono. Y un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, arreglar fugas de agua que haya en tu casa, eliminar el modo de descanso de los aparatos electrónicos, que en cierta manera pues genera cierto gasto de energía. Y otra sería, por ejemplo, el uso de plásticos. Obviamente disminuirla, ¿no? La siguiente, por favor. Reutilizar. Reutilizar es darle un uso diferente a un objeto que ya se haya utilizado. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podríamos agarrar, como aquí dicho ejemplo, tenemos llantas de neumáticos convertidas en macetas, o bien latas de aluminio convertidas pues en lo que es un sofá. Aquí yo, por ejemplo, tengo esto, que es, por ejemplo, una lata, que pues Coca-Cola sacó una edición con nombres, y yo lo que hice fue agarrarla y la hice un lapicero, al igual que con esta de Pringles, que pues también de igual manera la reutilizo para, no sé, poner mis lápices. La siguiente, por favor. Y por último tenemos reciclar. Ya mi compañero Díaz habló sobre ello, que de las 3 R's es la única que lleva a una gestión de residuos, a un proceso en el cual pues obviamente convertimos toda esta basura y la volvemos bueno, la llevamos por un proceso para volverla a utilizar. Y así pues evitamos el daño del medio ambiente, producimos un ahorro de energía, de materias primas y pues también de esfuerzo, tiempo y dinero. Ya por último, pues quisiéramos recalcar la importancia de todos estos temas, porque por ejemplo los residuos, la clasificación de ellos es bastante amplia, por ejemplo, de industriales, urbanos, entre muchos otros. Y también a concientizar a la gente de que desde su casa, como lo dijo mi compañero, aportar un pequeño grano de arena para que se pueda producir un cambio que si bien puede ser lento, puede ser también significativo en el futuro. Y pues ya por último, dejamos un dato curioso, que es que cada ciudadano genera por término medio 1 kilogramo de basura al día, lo que nos da pues obviamente 365 kilogramos al año. Eso solo por una persona. Imagínense todos los que somos en México. Y
Ya pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene una duda o algo? Adelante. Comentarios, dudas, preguntas, los escuchamos. ¿Dudas? Con toda confianza. Yo tengo entendido que el vidrio Bueno, también chavos, se pues, puede. bueno, la gente que nos está aquí con nosotros, pues, como un aliento, si ya sabemos qué es el reciclaje y para qué nos sirve, pues hay que empezar, ¿no? Porque a como vamos, podríamos tener que llegar antes a nuestro destino final, pero pues es importante empezar a reciclarlo, ¿no? A empezar a poner nuestro granito de arena en esto, porque no es un tema que nos lo tomemos a la ligera, pues que no es a la ligera, que no es para tomarnos lo muy leve, porque sí estamos fallando en eso, en cuidar nuestro planeta, Muy bien, Pablo. que todo nos da. Creo, Pablo, que Ángel tiene una pregunta. Adelante, Sí, Ángel. Ángel, adelante. Sí, el Una vidrio, pregunta, duda, Ángel, F. el vidrio, Levantó la mano, pero no habla. no Sí, sé sí, si me ya pueden estás oír. hablando, Pablo. Ok, tengo entendido que el vidrio también, existen, procesadoras de vidrio, trituradoras más bien, y el vidrio también puede usarse como sustituto de la arena. La arena de construcción y también se puede usar para la construcción, dado que la arena, hay un agotamiento de arena en el planeta y las trituradoras de vidrio, hay algunas en Estados Unidos, por ejemplo, usan el vidrio triturado para venderlo como arena sintética, por así decirlo, y usarlo para construcción. Pero aquí en la laguna, lo malo es que, como comentaron, no toman el vidrio a cuenta, o sea, porque lo pagan a centavos y pues hacen falta centros de acopio en la laguna sobre vidrio. Ah, muy interesante, no sabía. Gracias, Ángel. Ande, Muchas gracias por tu pido una aportación. disculpa. Pensé que no estaba hablando nadie porque tenía el micrófono en mute, entonces una disculpa ahí, de verdad. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor Vázquez, ¿no se escucha bien? Se oye estática, profesor. Se escucha, Vázquez, tu estática. A lo mejor necesitas quitarte los audífonos y hablarle directo a la A la computadora. computadora. Si gusta desenchufar sus micrófonos, Bueno, Ahí te escucha ya lo bien, Vázquez. escuchamos, claro. sí, ya, ok. Bueno, otra vez, creo que les toca la fortuna de tener a mi amigo Saulo ahí como profesor, pero les falta aquí, por ahí me encantó lo de Mariana, que dio datos duros de toneladas, ¿no? No más por ahí el ganadero, ahorita dice también el ganado, que lechero, aquí nada más tenemos 7 kilogramos por día sin agua, y tenemos en promedio 500,000 vaquitas tragando todos los días, y eso equivale a aproximadamente a 3,500 toneladas de caca seca por día. 3,500 toneladas. Aquí no estoy hablando de, no, aquí. Entonces, sería importante que consideraran más a profundidad por qué en estos procesos, por qué solamente una parte se logra procesar, por qué no está todo, si aparentemente sería negocio, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis muy a profundidad porque los sistemas no están siendo tan eficientes como creen. Cuidado porque no nos vayamos con creyendo que las energías alternativas son la solución al mundo. Hay que ser muy, muy analistas a fondo en los temas ambientales, de estudiarlos a profundidad,
tienen una gran responsabilidad en términos de hacer ciencia y conciencia, que me parece que es lo que me gustaría aquí, Saulo, enfatizar, dado que estamos llevando análisis y búsqueda de información y lo tenemos que aplicar aquí, es donde tienen que aplicar qué está haciendo en el mundo, qué se está haciendo en el mundo realmente de la ciencia, no lo que puedan sugerir, porque es preocupante los datos que menciona de papel, que solamente una parte se recicla o que solamente una parte se reutiliza o que solamente, eso es preocupante, ¿no? Porque en algo estamos fallando o los sistemas no son eficientes. Ese sería el comentario. Muchas gracias, profesor. Gracias, Vázquez, para tomarlo en cuenta. ¿Alguien más? No sé si está por ahí la maestra Roma, alguien más que quiera preguntar, adelante. ¿No hay más comentarios, muchachos? ¿Comentarios, preguntas? Si no, voy a para que los jóvenes puedan terminar su videoconferencia. ¿Alguna duda? Otra pregunta, Saulo. Ahí los invitaría a que como químicos piensen, ¿y por qué no hacer el negocio? ¿Por qué no? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no usamos el conocimiento? ¿Por qué esos jóvenes de segundo sueñan, imaginan, crean formas de pensar diferente porque somos demasiados en este mundo? Y ya lo dijeron, mínimo 1 kilito de basura cada uno de nosotros es una gran cantidad. ¿Qué podrían hacer ustedes como estudiantes de química? ¿Dónde podemos transformar eso? ¿Dónde el análisis, la inteligencia se utilice en pro de que sea un área de oportunidad para generar su propio empleo, para generar equipos de trabajo y dar soluciones a la ciudad, al mundo o a México? Pues voy a pensar primero en la región, no me quiero ir tan lejos, pero creo que es importante que el estudiante, estos jóvenes, no solamente es una exposición, es una conciencia que a todos nos toca y una gran responsabilidad porque están aprendiendo a transformar la materia. Ahí tienen el estado de cuál es el objeto de estudio de la química y mucho de lo que estamos hablando son componentes químicos que hay que transformarlos a nuestro favor, ¿no? ¿Qué respuesta tienen, muchachos? Yo lo siento como una invitación directa a trabajar con el estiércol, por ejemplo, de los animales, transformarlo. O sea, es un negocio. El profe Aurelio nos invitó a un proyecto este sábado pasado a ir a una granja a trabajar con el estiércol que tenía algunas cabras y cabritos y poder utilizarla como abono. Esa es una de las cosas que le puedo decir al profesor, ya que, pues, por ejemplo, si bien hay mucho estiércol, podríamos utilizarlo para las plantas y así generar riqueza en las tierras y que haya mucha vegetación. Okay. Podría ser una solución. ¿Alguien más? Mariana, Ana, Paola. Yo, por ejemplo, en mi casa también hay varios establos aquí alrededor y a veces he ido a recolectar un poquito de estiércol para compostarlo. No solamente, bueno, si aplicas el estiércol fresco directamente en la planta, le vas a quemar el rizoma, o sea, se quema la raíz porque está muy fuerte. Entonces se le tiene que dar un tratamiento. Y yo sí, lo he intentado poquito, aunque bueno, ahorita no tengo el conocimiento tan amplio como para poder hacer algo grande o de forma industrial, pero la intención está. Muy bien, hija. Te escucho, Pablo Díaz. Sí, profe, pues es que la verdad yo no he tenido oportunidad, la verdad, de poder ir a un establo a poder conocer más de esto. Entonces, pues sí, la verdad yo le quedaré un poquito mal en eso. Vamos, pero si hay una apertura y asesoría, por ejemplo, por el doctor Aurelio, el doctor Vázquez, abriendo líneas de investigación donde se pudiera generar una economía para ustedes, para sus estudios, para pagar su semestre, a mí se me hace interesante participar en eso. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Ok, ¿alguna otra comentario, pregunta, muchachos? Si no, pues ya pueden terminar su conferencia. Les agradezco.
Voy a compartir un enlace sobre el tema que mencioné sobre la arena para cuando tengan algún momento chance de leerlo.